10 de la mañana, 1 minuto. Gracias a todas las personas que están conectados en nuestras diferentes plataformas digitales. Oiga, esta mañana estaba escuchando radio cuando venía hacia aquí, hacia el set de Caracol ahora, escuchando una de las polémicas que se ha generado en las últimas horas y es por la inteligencia artificial. Escuchaba un caso en Cartagena en donde el juez Juan Manuel Padilla García habría tomado una decisión ayudado por esta plataforma que incluso la habíamos aquí anunciado, habíamos hablado de los alcances, y esa que tiene que ver con el ChatGPT, que es ese chat de inteligencia artificial que le puede ayudar a uno a componer ensayos, a resolver algunas dudas. Y en este caso, pues pareciera que ayudó a un juez de la República en Colombia a resolver lo que sería un fallo. Una de esas personas que dio a conocer pues esta utilización de esta plataforma que es ya ChatGPT es Juan David Gutiérrez, quien ha estado muy activo en sus redes sociales, en Twitter, en donde manifestó ciertas preocupaciones por la utilización por parte de este juez de esta plataforma, y por eso nos encontramos con él a esta hora conectado. Juan David, bienvenido a Caracol Ahora. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Juan David, bueno, acá precisamente estaba viendo los trinos que usted lanzó en las últimas horas sobre este caso. ¿Cómo se dio cuenta y por qué le preocupa tanto? La sentencia me la compartió un funcionario que trabaja en el área de tecnologías de la información, funcionario público. Yo verifiqué que el proceso existiera en el sistema de la rama judicial, porque pues, uno no sabe, a veces puede haber información falsa. Me di cuenta que en efecto era una sentencia verdadera que existía, y me preocupó muchísimo por el uso que le dio el juez a la herramienta. La herramienta ChatGPT es una herramienta basada en un modelo de lenguaje de gran escala, que en su actual estado tiende a ofrecer información que es imprecisa, errónea e incluso falsa. En ocasiones y con alguna frecuencia, ChatGPT inventa hechos, afirmaciones e incluso fuentes. Yo hice el ejercicio que hizo el juez de hacer las mismas 4 preguntas que él le hizo a ChatGPT sobre su caso. Obtuve respuestas diferentes a las que obtuvo el juez, y eso es normal porque así funciona el sistema. Pero más grave que eso, yo hice un par de preguntas de seguimiento a ChatGPT y le dije, bueno, usted respondió que la Corte Constitucional ha fallado en determinado sentido estos casos. Por favor, deme una lista de las sentencias que así lo acreditan. Entonces, ChatGPT respondió como si fuera un estudiante vago o un abogado mal preparado, porque dijo, no, yo no le puedo dar una lista de sentencias porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional es muy vasta. Yo dije, bueno, muy bien. Segunda interacción con ChatGPT, por favor, deme solo 2 ejemplos de una sentencia a favor y una en contra, porque usted me las mencionó en sus respuestas. Y ChatGPT respondió con 2 sentencias falsas, o digamos, una sentencia que sí existía, pero que no trataba sobre los asuntos relacionados con el caso, y una segunda sentencia que simplemente no existía. El número que indicó ChatGPT no existía. Entonces, en resumen, es una herramienta que simple y llanamente no es confiable. Es una herramienta que genera textos coherentes gramaticalmente, con una apariencia de credibilidad, pero que requieren siempre verificación. Y no es sorprendente porque en diciembre del año pasado el presidente de OpenAI, que es la firma que creó, que desarrolló este sistema, Sam Altman, trinó que él no recomendaba usar esta herramienta para nada serio en este momento, que todavía no estaban listos. Eso en resumen. Hay más argumentos, pero en resumen. ¿A usted le preocupa entonces lo que puede hacer la utilización? Y es que incluso yo escuchaba al juez Padilla, pero le confirmo el nombre exacto, creo que sí es Juan Manuel Padilla. Ese es el juez Padilla, que la ley actualmente permite la utilización de plataformas y tecnología para poder tomar decisiones judiciales. O sea, esto no es ilegal. Partiendo de ese punto, Juan David, entonces no es ilegal, pero entonces a usted le preocupa que de pronto haya incoherencias y de pronto haya falta de sustento, por ejemplo, en este tipo de casos judiciales, porque bueno, estoy seguro que el ChatGPT lo pueden estar utilizando también
periodistas, lo pueden estar utilizando arquitectos, bueno, personas que se encarguen también para crear campañas de marketing, porque eso es una plataforma bastante amplia. Pero lo que nos concentra hoy, ¿usted le preocupa es esta falta de sustento que se podría dar en algunas decisiones judiciales? Bueno, un paréntesis, colegas suyos de un medio, un portal que se llama CNET, que es de noticias de Ujú. negocios en Estados Unidos, estaba produciendo algunas notas con un sistema muy parecido a ChatGPT y tuvo que retirarlas por la cantidad de errores que contenían. Pero volviendo al caso del juez en cuestión, sí, lo preocupante es que los jueces crean que esta es una herramienta infalible o que les permite encontrar los mejores casos. Yo también escuché una entrevista ayer del juez Padilla explicando por qué y cómo había usado la herramienta y quedé aún más preocupado después de escucharlo porque él hablaba en términos de que la herramienta le permitía encontrar las mejores sentencias y las más adecuadas y es que el sistema no funciona así. Em, Me preocupó mucho que él no entendiera cuáles eran los riesgos y las limitaciones de la herramienta. Y eso puede conllevar a que en el futuro no solo los jueces, sino servidores públicos que proyectan sentencias para los jueces pueden empezar simplemente a hacer copiar y pegar de respuestas de ChatGPT que incluso puedan encontrar e incluir respuestas con normas que no existen o sentencias o contenidos de sentencias que no existen, porque este sistema no distingue entre lo real y la ficción, y que entonces en el futuro pueda haber fallos fundamentados en normas y jurisprudencia inexistente, si los respectivos jueces y servidores públicos no hacen su tarea de revisar la confiabilidad de las respuestas de ChatGPT. Entonces, el mensaje no es que los jueces no puedan usar tecnología, por el contrario, la norma así lo espera, que usen tecnologías de la información y la comunicación, pero la norma también dice expresamente que esos sistemas deben usarse cuando quiera que se puedan disponer de ellos idóneamente, es decir, que sean herramientas idóneas para cumplir una función. Esta herramienta en particular, ChatGPT, no es una herramienta idónea para cumplir esa función. De hecho, cuando uno le va a hacer una pregunta a ChatGPT, siempre sale un aviso en el que a uno le advierte cuáles son las limitaciones del sistema. Y una de las limitaciones del sistema es que con frecuencia responde de manera incorrecta, imprecisa y que incluso a veces puede inventar respuestas. Digamos, aquí en este caso, que ha sido pues muy polémico, hubo aparentemente un final feliz, porque buscaba que una persona, sobre todo la familia, le exigía a la EPS Salud Total exonerar a Salvador Espitia, que es un menor de edad que nació con trastorno del espectro autista, exonerarlo del cobro de la cuota moderadora de citas médicas y terapias. El ChatGPT arrojó que sí, que él debía ser exonerado y pues bueno, finalmente hubo en este caso un final feliz para la familia de este menor de edad. ¿A usted le preocupa que de pronto se pueda cambiar y que de pronto esa determinación que pueda tomar esta plataforma o esa ayuda que pueda ser tomada por un juez de la República pueda llevar de pronto a tomar una mala decisión en un futuro? Exacto. A mí lo que me preocupa es el futuro, el avalancha de sentencias que seguramente van a empezar a aparecer, en donde de pronto algunos jueces van a ser transparentes como este juez y van a decir que usaron ChatGPT, de pronto algunos jueces y otros servidores públicos no van a ser transparentes y simplemente van a copiar las respuestas de ChatGPT. Entonces acá la preocupación no fue el resultado del caso como usted mencionaba, porque el caso finalmente se falla conforme a derecho. El problema fue que parte de su fundamentación, digamos, no fue obtenida de una manera idónea. Y hay un punto muy importante y es que cuando los jueces deciden, tienen que hacerlo a partir de unos hechos y a partir de un contexto. Y las preguntas que uno le hace a ChatGPT no son preguntas de contexto, son preguntas súper puntuales de como las que les hizo el juez. Entonces, hay unas limitaciones muy grandes para las herramientas. Entonces, digamos, mi mensaje sería para la rama judicial, para los funcionarios públicos, jueces y servidores del despacho, por supuesto, sigan aprendiendo sobre herramientas emergentes que les ofrece hoy en día y están disponibles en Internet, pero por favor concéntrense en usar las mejores herramientas que ya tienen y cuando hay herramientas nuevas como esta, como ChatGPT, preocúpense por entender cómo funcionan, preocúpense por saber cuáles son sus riesgos y limitaciones.
que cuando uno escuchaba ayer al juez hablar acerca de la herramienta, a uno le da la sensación de que el juez creía que la herramienta tenía una capacidad de encontrar las mejores respuestas. Y lo que pasa es que ChatGPT, como todos los modelos de lenguaje a gran escala, lo único que hace es, a partir de un cuerpo de datos, que en este caso de ChatGPT son 3 trillones de datos que fueron sacados de Internet, sintetizar un hilo de palabras a través de, digamos, voy a decirlo eh, técnicamente, hace inferencias probabilísticas de qué hilo de palabras, digamos, debe aparecer ante un precedente. Esto que sonó tan complicado, ahora déjenme explicárselo muy fácil. Cuando usted está escribiendo un mensaje por WhatsApp o en su correo electrónico, con frecuencia usted ve que WhatsApp o el correo electrónico le sugiere cómo terminar de escribir la frase. Listo, bueno, eso es un modelo de lenguaje que está entrenado para tratar de predecir, según el contexto, qué palabras deberían seguir a continuación. Pero detrás de eso no hay ningún razonamiento humano. Y en ese sentido hay una limitación muy grande para esa herramienta en particular. Juan David, usted fue muy juicioso en citar algunos ejemplos por medio de su cuenta de Twitter y los vamos a ver aquí en el computador de Caracol ahora. Y usted abrió un hilo el pasado 1 de enero donde dice: para ilustrar cómo ChatGPT puede alucinar cuando se indagan por asuntos factuales, comparto ejemplo en el cual el chatbot respondió que el presidente Petro había sido detenido en el 2000 por saqueos en Bogotá y además inventó las fuentes de soporte. Y vamos a ver algunos de los ejemplos de las fotos. Entonces, usted pregunta, ¿y ha estado Gustavo Petro en la cárcel? ¿Cuántos años? Sí, Gustavo Petro ha estado en la cárcel en el pasado. Fue detenido en el año 2000 y condenado a prisión por rebelión y saqueo durante los disturbios en el barrio del Bosque en Bogotá en 1996. Petro cumplió una pena de 2 años en prisión antes de ser liberado en el 2002. Que prácticamente ahí uno puede ver, Juan David, que usa una imprecisión bastante amplia, ¿no? Sí, y en la pregunta siguiente yo le dije, oiga, ¿cuáles son sus fuentes para soportar esto? Y la respuesta del chatbot fue una lista de supuestas fuentes de periódicos y medios de comunicación que han publicado la respuesta. A lo cual yo le volví a preguntar, esas fuentes no existen, ¿usted por qué está respondiendo eso? Y entonces ahí ya sale una respuesta que ya es automatizada, y dice, yo soy solo un modelo de lenguaje y en ocasiones respondo equivocadamente, discúlpeme. Claro, un experto se da cuenta cuando el chatbot responde muy mal o mal, pero una persona que no necesariamente es experta, y recordemos que un juez de la República puede tener que abordar todo tipo de temáticas de las que no conoce, particularmente en temas de Sí. tutela, que como este. Entonces, muchas veces los jueces no son expertos en todas las áreas donde les preguntan, y tenemos que pensar que además que quien redacta la sentencia no solo es el juez, sino sus funcionarios. Entonces, los funcionarios tampoco son expertos en todo. Entonces, puede pasar que un funcionario no se dé cuenta que le estén dando una respuesta incorrecta o mal motivada, y si no es un funcionario juicioso, pues de pronto va a terminar copiando unos fundamentos que realmente no tienen asidero. Juan Yo, David, yo sí. aprovecho para decirles una cosa, y es la razón por la que yo estaba tan interesado en este tema es porque yo ya llevo 2, 3 años publicando sobre el uso de inteligencia artificial y sistemas de edición automatizado en el sector público colombiano, no solo en la rama judicial. Y es un tema que seguramente va a crecer en interés porque hay muchos sistemas que utiliza hoy en día el Estado colombiano, algunos sabemos de ellos, otros no son tan públicos. Y son sistemas que ofrecen muchas oportunidades y muchos de ellos ofrecen beneficios muy concretos, pero también generan riesgos grandes que en ocasiones se han concretado. No voy a hablar del caso colombiano, pero sí de otros países del mundo, en Argentina, en Holanda, en Israel, en Estados Unidos, donde los sistemas usados por el Estado, no solo por los jueces, sino por otras entidades públicas, han cometido errores en sus decisiones y han discriminado a determinado tipo de poblaciones. Y Sí. encima de todo, yo soy profesor de la Universidad del Rosario y en mis clases para mí es muy importante que mis estudiantes sepan escribir y argumentar. Entonces, yo estaba muy preocupado por el uso indebido que pudieran darle a ChatGPT en una especie de, Y esa imaginémonos, es una plagio. preocupación que tienen muchos profesores, ¿no?
Sí, señor. Entonces, durante todo el comienzo del año estuve redactando una política de uso de inteligencia artificial en mi clase. Y para poder explicarle a mis estudiantes cómo ChatGPT podía literalmente alucinar, como ustedes vieron en este ejemplo de Petro, precisamente empecé a hacerle ese tipo de preguntas para poder mostrarle a mis estudiantes. Justo hoy es la clase en la que a los estudiantes les voy a mostrar estas alucinaciones de ChatGPT para que tengan cuidado si es que tienen la idea de usarlo. Entonces, llamativo lo que usted acaba de decir, profesor Juan David, porque ya se está cambiando ese chip por parte también de los educadores y es reglamentar el uso de la inteligencia artificial en sus clases, porque es una muy buena herramienta, pero uno debe determinar hasta qué punto puede utilizarse. Y quiero seguir citando ese ejemplo porque usted lo mencionaba y usted le dice a este chat GPT, retomando el ejemplo del presidente Gustavo Petro, y usted le dice, eso es falso. ¿Cuál es su fuente? Y el chat GPT responde, como modelo de lenguaje mi información proviene de los datos con los que se me ha entrenado y no tengo la capacidad de verificar la veracidad de la información que proporcionó. La información que proporcioné anteriormente sobre la acusación de saqueo contra Gustavo Petro y su condena a prisión es una información que se encuentra en varios medios de comunicación y es considerado como un hecho histórico. Sin embargo, si tienes dudas sobre la veracidad de esta información, te recomendaría buscar más fuentes confiables y contrastarlas. Pues yo hasta estos momentos no tengo conocimiento porque bueno, en el año 2000 yo me encontraba en segundo grado, pero yo nunca me he visto así en medios de comunicación que hayan condenado a Gustavo Petro por rebelión o por saqueos en Bogotá y ningún medio de comunicación. Si fue así, no lo tengo presente en estos momentos, pero pues ahí confirma que no es confiable y que si tiene alguna duda, vaya y usted consulte otra fuente para corroborar esta información. No me imagino cómo debió utilizarse y qué debió arrojar en el caso de este juez Padilla esa ayuda a esta sentencia, pero yo lo quiero invitar, profesor, a que escuchemos en entrevista con Blue Radio esta mañana qué dijo el juez y cuáles fueron sus argumentos. Escuchemos. Y quiero ser enfático en eso. El proceso comenzó entonces por entender que estábamos viendo en Internet que esta construcción de cadenas de texto podía ser utilizada para mejorar lo que yo hago énfasis en la sentencia, y es los procesos de celeridad en la redacción de textos poco complejos que pudieran ayudar a sacar sentencias muy entendibles. Fíjese que este es un caso de un niño y he escuchado en redes sociales lo que ha sido muy bien entendida la decisión del despacho. Juez, ¿pero es la primera vez que utiliza esta aplicación ChatGPT o ya lo había hecho para resolver otras tutelas, para tomar otras decisiones? Bueno, sorprendido quedé porque creo que es la primera sentencia a nivel nacional y creo que debiéramos hacer la pregunta si también en la región, digamos que a nivel del continente hay otros ejercicios, pero digamos que aquí estoy sorprendido. Ahora, no perdamos de vista que esto no es nuevo para otras latitudes. Por ejemplo, en el Plan Decenal de Justicia de España 2030, expresamente así se dice, que la inteligencia artificial deberá ser utilizada para decodificar grandes cantidades de informaciones en el sistema judicial. Es decir, en España esto es un compromiso ya expreso en el Plan Decenal de Justicia 2030 de España. Solo por un ejemplo, digamos que para verificar dónde está ocurriendo cosas similares. Aquí en Colombia, bueno, por sorpresa, creo que somos la primera sentencia que se ha proferido con asistencia o apoyo, si se quiere mencionar, de la inteligencia artificial, y esta oportunidad con ChatGPT. Dos puntos importantes que menciona el juez. Sería la primera sentencia que se utilizaría o tendría ayuda por parte de la inteligencia artificial y que ya hay países en los cuales se ha utilizado este tipo de tecnología. Quiero leer algunos de los comentarios, profesor Juan David Gutiérrez, que tenemos en nuestras plataformas digitales. Por ejemplo, en TikTok nos dice Pocha2103, buenos días, me parece que sí, la inteligencia artificial es 100% segura y tiene la posibilidad de estar conectado a un polígrafo. Sería genial. Son algunas de las opiniones que tiene la gente sobre este tema que ha generado todo tipo de comentarios. ¿Qué piensa de lo dicho por el juez, profesor Juan David? Bueno, varias cosas. Posiblemente es el primer juez que transparentemente haya dicho que usó la herramienta. No sabemos si hay otros jueces que lo hayan hecho. Él fue transparente y yo a eso le doy valor. Pero creo que fue supremamente irresponsable el uso que le dio a la herramienta. Esta es una herramienta que es absolutamente imprecisa y no confiable como estábamos viendo. Entonces, digamos,
cuando se habla de inteligencia artificial parece que estamos hablando de un solo tipo de tecnología, pero quienes trabajamos en estos temas sabemos que inteligencia artificial lo que es un conjunto de tecnologías diferentemente desarrolladas que generan diferentes resultados. Este solo es un tipo de tecnología relativamente reciente, los modelos de lenguaje a gran escala tipo ChatGPT, y por lo tanto, yo invitaría a que antes de usar tecnologías que no estén totalmente probadas y que son tan poco confiables, que usemos otras tecnologías más eficaces, más probadas y más confiables. Hay un tema y es que la narrativa de que la eficiencia y el ahorro de costos justifica que usemos estas herramientas ha llevado a que en el Estado cada vez se usen más. Pero yo creo que dependiendo de la herramienta, en algunas ocasiones efectivamente se producen estos ahorros, se producen estas eficiencias, pero no necesariamente. Este es un caso además muy ilustrativo. Si ChatGPT ya sabemos que no es confiable, ya sabemos que puede inventar cosas, si yo lo uso, no puedo quedarme en lo que me dijo ChatGPT, sino que cada palabra que hizo que respondió ChatGPT, tengo que confrontarla. Cada fuente que justificó, me toca confrontarla porque ya sé que puede inventar sentencias y contenidos normativos. Entonces mi pregunta es, si estoy ahorrando tiempo cuando me toca, cuando digamos yo escojo usar la respuesta generada por este modelo de lenguaje que no es confiable y que cada palabra me toca verificarla por la cantidad de impresiones e inventos que hace, a mí no me parece que eso sea un ahorro. No, a mí no me queda claro cómo puede haber un ahorro ahí. Profesor Gutiérrez, usted ahorita mencionó algo que me ha llamado mucho la atención y es esa normativa que usted mismo ha tenido que empezar a escribir y presentarle a sus estudiantes. ¿Qué le dicen sus estudiantes al respecto? Y este tipo de plataformas o de inteligencia artificial se ha convertido en herramienta fundamental como lo fue en su momento, en nuestro momento, la calculadora para de pronto poder aprobar algunas materias. Sí, a mí me gusta el ejemplo de la calculadora, porque ¿sabe qué pasa? Que la calculadora es confiable. Usted sabe que 2 más 2 es 4, que va a multiplicar, que va a derivar, que va a graficar y no le va a fallar. Eso no es lo que ocurre con ChatGPT o con otros sistemas de inteligencia artificial. Usted acá está, si ChatGPT fuera una calculadora, es una calculadora que 2 de cada 3 veces le da mal la respuesta y 2 de cada 3 veces se inventa una cifra. Pero imaginémonos que esta herramienta sí fuera confiable, como hay otras herramientas muy confiables allá afuera de inteligencia artificial, incluyendo aquellas que se usan para traducir, por ejemplo, para traducir textos entre diferentes idiomas. Digamos, muchos de mis estudiantes están interesados en generar la tecnología y en usarla. Y yo lo que les he dicho es, primero, necesito que haya un entendimiento de cómo funciona el sistema, cuáles son sus usos adecuados, cuáles son sus riesgos, y después de eso yo les clasifico las reglas en 2 tipos. Cuando son sistemas de bajo riesgo, como son sistemas que les pueden ayudar a identificar información, a procesar información, incluyendo, por ejemplo, este ejemplo que les daba a los traductores, úsenlos libremente, por mí no hay problema. ¿Cuáles son para mí las tecnologías de alto riesgo en un entorno académico? Aquellas tecnologías que generan contenidos. Yo le pregunto, imagínense que yo le pidiera a los estudiantes que escribieran un ensayo sobre cuáles son las causas de la pobreza en Colombia. Y ellos simplemente le preguntan a ChatGPT y a través de 5 preguntas, cada pregunta les va a salir 5 párrafos, ahí ya tienen por lo menos 4 o 5 páginas escritas con un ensayo sobre cuáles son las causas de la pobreza en Colombia. Entonces yo les digo, vean, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque primero, si transcriben esa información como si fuera propia, pues no es propia. Eso es generado por un sistema de inteligencia artificial, entonces para mí eso sería el equivalente de un plagio. Pero en segundo lugar, tengan en cuenta que ChatGPT no incluye las fuentes que utiliza para dar las respuestas y que cuando ustedes les piden las fuentes tiende a inventarlas, porque no solo inventa sentencias, también inventa la existencia de artículos académicos, libros y notas de prensa. Entonces, ustedes pues no se pueden confiar. Si ustedes de pronto quieren, por ejemplo, usar ChatGPT para que
les resuma una página en 3 oraciones, que eso lo puede hacer ChatGPT, eso seguramente lo puede hacer bien. Si quieren usarlo para eso, bueno, traten de Es usarlo. saber utilizar la herramienta. Claro, y si la van a usar entonces en su entrega, cuéntenme. Usé ChatGPT. ¿Para qué lo usé? ¿Para esto? ¿Para aquello? Ah, muy bien, así como O dice sea, el juez. ahí deberá estar en las yo le pueda decir, referencias, en las referencias o citas. no como si fuera un autor, porque ChatGPT no es un ser humano y no Bueno, sí. y revistas académicas como Nature, revistas académicas científicas, Sí. ya han tomado la decisión de que no aceptan que se incluya ChatGPT como un coautor porque no cumple con digamos, los requisitos para considerar que hay autoría. Así como yo, por ejemplo, no pondría a Google como un coautor mío, para darles un ejemplo. Pero sí pueden poner que utilizaron ChatGPT u otros sistemas en la sección de métodos, y si transcriben algo me pueden decir, como hizo el juez en cuestión, esto lo respondió ChatGPT. Ahora, eso me va a permitir a mí, como estoy haciendo precisamente en este caso del juez, juzgar si la herramienta fue adecuadamente usada o no. Claro. Y miren, nos siguen llegando algunos comentarios. Por ejemplo, Rocío nos dice, esto me recuerda cuando García Márquez fue cuestionado por allá en los 90 por usar un ordenador, nos dicen algunos de los usuarios. Profesor. Bueno, sí, depende. Imaginémonos un ejemplo. Es como si estuviéramos en una carnicería y llega una tecnología que nos cuentan que es eléctrica. Y nosotros decidimos usar una motosierra para tratar de cortar la carne. Pues no va a funcionar bien. Las herramientas tienen usos. Entonces, yo sí quiero recalcar que mi mensaje no es un mensaje tecno-pesimista, pues, digamos, mi mensaje es las herramientas, hay que respetar sus usos, hay que saber para qué funcionan y cuáles son los riesgos en los que incurro cuando se usan. Eso es lo clave. Profesor, finalmente, usted menciona dentro de estos cuestionamientos, esos comentarios, estas críticas que usted ha dado, que urge la alfabetización de los jueces o la alfabetización digital de los jueces. ¿Eso en qué traduce? Yo lo que aspiro es a que la rama judicial, que tiene una escuela, la escuela Lara Bonilla, primero produzca unas guías. Puede producir unas guías precisamente explicándole a los jueces los diferentes tipos de sistemas de inteligencia artificial, cuáles son sus diferentes funcionalidades, cómo se usan, para qué se usan, cuáles son los riesgos, cuáles son las limitaciones, que tengan una guía, que puedan consultar eso en primer lugar, y también que tengan capacitación, digamos, en vivo y en directo, para que les enseñen a usar las herramientas de una manera informada, responsable y ética. Así es. Profesor, pues mire, los últimos comentarios, por ejemplo, en YouTube nos escribe Claudia Schroeder. Ese chat es un fraude, es una cosa que no deberían usar para nada. No, por Dios, eso no lo deberían hacer nunca, menos para un juicio, para verificar lo que no se puede verificar con inteligencia artificial. Y nos trasladamos a TikTok, en donde Sunset _7 dice, es un gran avance en tecnología, pero como lo dice el profe, es una herramienta y que saber usarla. Hay que saber usarla, me imagino que quería de pronto decir eso. Es cierto, las herramientas están creadas para utilizarlas, pero uno tiene que determinar en qué momentos. Hoy se dio este caso en Bogotá, en Colombia mejor, es una realidad que ya está llegando a nuestro país, al mundo, que es la inteligencia artificial, y pues bueno, se dio este caso en las últimas horas en Cartagena con esta sentencia por parte del juez Padilla, que habría utilizado para tomar esta decisión este chat inteligente, este chat GPT. Profesor Juan David Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias por la invitación y espero que podamos hablar de estos temas en el futuro porque seguro nos darán de qué hablar.